Dice en el Salmo 16:10, no dejarás, no dejarás, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que ciertamente, decíamos que la vida de David fue una vida de experiencias. Ciertamente tu vida quizás no ha sido fácil y tú que me estás escuchando en este momento has enfrentado de la misma manera dificultades. Creo ciertamente de que las pruebas más difíciles de la vida se pueden enfrentar de mejor manera si estás de Dios. Con la vida de comunión, ciertamente con Dios, es lo que da surgimiento a un corazón enamorado, apasionado, ciertamente que se encuentra en su vida, en su realidad, que Dios está a su lado, el mejor y más grande apoyo que pueda haber. Tú quizás hasta este momento has estado en una vida en la cual pues tú te sientes bien, has logrado ciertas cosas, pero te digo que no hay mejor experiencia que tomar en cuenta a Dios. Cuando tú tomas en cuenta a Dios, cuando tú empiezas a tener una comunión con Él, conforme a su palabra lo enseña, ciertamente hay un producto de la misma. ¿Sabes cuál es ese producto? Es el poderoso elemento que venimos estudiando, comprendiendo. El poderoso elemento que da la comunión, la confianza, la seguridad, la fe. Y esa confianza, esa comunión, esa fe, da luz a otro elemento que revitaliza, transforma, fortalece, predispone el corazón para aprender de la palabra de Dios. Y tal elemento es la alabanza. Porque cuando tú vas conociendo más de Dios, tú vas comprendiendo poco a poco su amor, vas comprendiendo poco a poco el anhelo que Él tiene por estar contigo, vas comprendiendo poco a poco el cuidado, el cariño, todo lo que sea preparado para ti, para bendecirte, para apoyarte, para prosperarte. Oye, es una bendición muy grande. Tú cuando contemplas ese amor y esa misericordia, no puedes evitar alabar a Dios, alabarlo, exaltarlo por lo maravilloso que Él es. Ciertamente la confianza y la convicción del salmista no es una casualidad, es el resultado de ver y contemplar ese amor. Y hay una bendición muy grande cuando tú lo contemplas. ¿Por qué? Porque tú recibes paz, porque tú recibes tranquilidad. ¿Cuántas personas ansiosas o con problemas de ansiedad o problemas aún más serios de depresión no estarán viendo este programa? Ciertamente esa vida en la cual se enfrentan estas pruebas de ansiedad, de depresión, lo que necesitan es la luz de Dios, la bendición de Dios, la compañía de Dios, porque déjame decirte, David estuvo solo muchos días, muchas noches enteras. Iba a cuidar el rebaño, a pastorear las ovejas y durante esa temporada que las ovejas tenían que movilizarse a un lugar más lejos para comer. Durante esas temporadas que él estaba solo cuidándolas, que él las defendía de los devoradores y depredadores naturales, durante esa temporada Dios estuvo con él. Y eso permitió que él pudiera disfrutar de paz, de tranquilidad, que la soledad no le deprimiera, no le generara ansiedad, que los problemas no generaran una situación de conflictos internos. Porque ciertamente él también empezaba a pensar, como todo ser humano en un momento de su vida, llegó a pensar, estoy solo. Pero cuando sentía la fortaleza divina, cuando sentía la compañía del Creador, ciertamente él no pudo dejar de sentirlo, el deseo de alabar a Dios. Y por eso vemos cómo estos salmos se han compuesto. Por eso estamos estudiando los salmos. ¿Cómo vivimos actualmente? Es el resultado de nuestro distanciamiento del Creador. Porque ciertamente podemos vivir envueltos en distracciones, pero hay momentos en los que nos daremos cuenta de que las distracciones son simple y sencillamente cosas que van pasando. El tiempo pasa, la vida pasa. Si tú tienes 20 años, pues tú te recuerdas cuando tenías 15. Tienes 30, tú te recuerdas cuando tenías 20. No digámoslo, no, si ya tienes 40, 50 edades en que cuando nos recordamos, ciertamente decimos, uff, la vida está pasando de largo y ciertamente no siento haberlo visto. Y es que el hecho es que la presencia divina es maravillosa porque revela verdades al corazón,
revela verdades que no estamos solos, revela verdades que fortalecen el alma, revela verdades de que aunque ese ser pueda haber partido, aunque pueda haber seguido a aquella persona a la que apreciábamos, la que queríamos, ciertamente hay un mañana, hay un futuro y no estamos solos para enfrentarlo. Y ahora, el hoy, hay ciertamente quizás en tu corazón deleite en algunas áreas, pero hay anhelo en otras. Y quizás tú sientas que hay carencia en otras. Y es normal porque como seres humanos, todos y cada uno de nosotros estamos llamados a tener comunión con Dios. El fin último del hombre, te decía, no es sufrir, no es la soledad, no es la tristeza, no es la angustia, no es la depresión. El fin último del hombre es disfrutar su comunión con Dios, alabar a Dios, sentir gozo en el corazón, sentir esa alegría que irradia en lo más profundo del ser, que no es determinada por cuántas personas hayan a tu alrededor, es determinada porque el Señor, su presencia está llenando tu vida. Ciertamente hay una cosa que tú podrás ver en su momento, que esa alabanza, cuando uno la expresa por el que es producto de la paz, del gozo que Dios da, ciertamente esa alabanza es una alabanza con entendimiento, porque se ha entendido completamente el resultado de la comunión. Tú has oído en las iglesias hoy en día que muchos cantan y expresan cosas muy bonitas en sus labios, pero ciertamente tú ves que falta ese sentimiento, porque cuando salimos de aquel lugar, de aquella congregación, vuelve cierto dolor, cierta tristeza, pero tú verás también, entre todos, y Dios lo sabe, hay personas que no solamente cantan por cantar, sino que cantan con entendimiento, que pueden estar sufriendo la prueba, sufriendo la enfermedad, pero comprenden esas verdades maravillosas y esas verdades les fortalecen a ir más allá. En medio del sufrimiento puede haber gozo, puede haber alegría, porque cuando comprendemos lo maravilloso del amor de Dios, ciertamente esa alabanza con entendimiento, el espíritu, el alma, comprenden y experimentan ese amor divino, y el Espíritu Santo, el Consolador, viene y se manifiesta en esas vidas, viene y se manifiesta en esos corazones, viene y se manifiesta. Yo le doy las gracias a todos por conectarse, le bendigo en el nombre del Señor. Ciertamente, Dios es el que puede ordenar tus emociones, Dios es el que puede ordenar tus pensamientos. Ser creyente no significa ir a una determinada denominación. Ser creyente es conocer a Jesús, tener comunión con Él. No se puede fingir ser creyente, porque cuando estás solo, tú sabes si Dios está contigo o no está contigo. Cuando tú quitas las máscaras, tú sabes quién eres. Muchos de nosotros tratamos de proyectar algo a los demás cuando salimos, cuando nos movemos, pero lo que somos se ve ciertamente, se ve públicamente, se nota quién somos en realidad. ¿Quieres gozar paz y tranquilidad? ¿Quieres experimentar una vida de comunión con Dios? ¿Quieres sentir lo que el salmista está experimentando? Entonces, ciertamente, oye la palabra, persevera. Quédate con nosotros un momento y hablaremos de cómo somos en realidad preservados y bendecidos por la mano de nuestro Dios. Porque ciertamente, como primer punto, hay una nebulosa comprensión. Y quizás esto te alcanzaba a ti hoy en día. Hay cosas que quizás tú oyes la palabra de Dios y no las entiendes. Hay una situación aún más difícil en comprender conceptos como lo que estábamos estudiando, que David está hablando de la preservación, aún del postrer enemigo, que era la muerte. En el Antiguo Testamento existía la misma situación, solo se pueden apreciar declaraciones dudosas en algún punto de la vida del más allá. Tú puedes considerar el Salmo 6.5, donde dice: en la muerte nadie te recuerda, en el sepulcro ¿quién te alabará? Y ver el Salmo 88.11, donde dice: ¿acaso en el sepulcro se habla de tu amor y de tu fidelidad en el abismo destructor? Y es que ciertamente los salmistas no tenían una revelación tan perfecta, completa y maravillosa como la tenemos nosotros hoy de todos estos aspectos en la Biblia. Ciertamente los salmistas estaban
escribiendo, cantando, adorando, pero experimentaban pruebas y luchas. Entonces, estos salmos son expresiones, primero, de que ellos buscaban a Dios. Segundo, estaban viendo la bendición que había en proclamar en esta vida sus maravillas, en ser testigos de Dios mismo, en testificar a los otros de su amor y misericordia, pero no tenían una perspectiva clara de lo que era la muerte. Ciertamente había una cierta tristeza, un cierto clamor cuando estaba por experimentar ese paso, pero es acá. Un saludo, bendiciones, Dios les bendiga a todos. Ciertamente un saludo a todos los que estamos conectados, aprendiendo. Bendiciones, bendiciones. Ciertamente no sabían en este punto qué es lo que les esperaba, pero sí tenían la comprensión de que debían buscar a Dios en los problemas, en las crisis de la vida. Y había un cierto temor, porque ¿cómo vencer ese enemigo tan grande, la muerte? ¿Cómo vencer aquel temor que está en el corazón del ser humano ante esa situación de tener que partir de esta tierra? Porque lo decíamos, no importa la edad que tengas, Dios ha concedido un tiempo de misericordia y de gracia, te ha concedido la vida y tú estás administrando esta vida, tú estás administrando y un día habrás de dar cuenta de ella, pero ciertamente es un regalo de Dios este tiempo que tú tienes. No importa, fíjate bien esto que va a ser un poco duro, pero te voy a decir unas par de verdades para hacer el énfasis necesario. No importa cuánto dinero tú tengas o logres acumular, no puedes comprar tiempo. No importa cuánto desees lo contrario, tu fama no se irá contigo. Cuando partamos de esta tierra, toda la popularidad, la fama, los aplausos no se irán con nosotros. Sin importar cuántos seguidores tengamos o el reino tan amplio que establezcamos en esta vida, no nos podemos llevar a estas personas, a estos seres queridos, a estos servidores, a estas personas que nos han seguido. Ciertamente no lo podemos hacer y eso lo experimentaron por generaciones, reyes, príncipes, hombres de poder que establecieron y dominaron imperios. Su gloria pasó, porque ellos perecieron y su gloria con ellos, porque es algo perecedero. Por eso el Señor dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, sino que haceos tesoros en el cielo, donde no se corrompe. Y es que ciertamente incluso no importa cuántos méritos humanos hagamos, no importa cuántas buenas obras en lo natural podamos hacer, ciertamente no podemos revertir los efectos de la muerte primera y menos de la muerte segunda. Ahora, he hecho este énfasis porque es necesario que comprendamos un poco lo que es la nebulosa comprensión que se tiene hasta cierto punto, porque la humanidad en su mayoría vivimos toda la vida distraídos de una realidad básica. Vamos a morir. Ciertamente vivimos distraídos de esta realidad y en ocasiones algunas personas tratan de considerar esto, analizar esto, interpretar su condición y hacer algo al respecto. Y es ahí que muchas veces incluyen en sus creencias y tradiciones el anhelo de esperanza y trascendencia. Y tú puedes considerar la sociología y tú puedes considerar las relaciones humanas, antropología, y tú puedes ver que el deseo de trascendencia ha llevado, si lo analizas individualmente, a muchas personas a establecer grandes proyectos, a acumular grandes riquezas, a establecer imperios financieros o humanos o legados que pueden ser innegables durante mucho tiempo, pero legados en campos del saber, destacándose incluso entre millones. Y hay personas que se han logrado destacar entre millones, pero a pesar de que hay personas que han logrado en su anhelo de esperanza y trascendencia destacarse entre millones, han tenido un día que enfrentar la muerte. Y ante eso, pues cuando no se tiene, fíjate bien esto que voy a decir, no es por
generar conflicto, pero cuando no se tiene la verdad del Evangelio, cuando no se tiene la paz y tranquilidad que solo Jesucristo puede dar, el corazón se pone ansioso ante este enemigo. Porque como lo hemos dicho la semana pasada, no le conocemos. Desconocemos sus características. ¿Cómo podremos vencerlo? Y es un enemigo que por generaciones hemos enfrentado, que tiene aparentemente, humanamente hablando, tanto poder que ¿quién puede vencerlo? Ahora, fíjate bien, aunque tales hazañas parecen deterioradas al enfrentar la muerte, incluso el ser humano, como hemos dicho, que tiene muchos testigos de la existencia de un Dios creador, tanto es la palabra de Dios que tenemos hoy en día, como la conciencia que Dios le dio al hombre para discernir entre lo bueno y lo malo, la creación misma que da testimonio de Dios, pero también tiene pues el deseo de aquel ser que sabe que existen los valores absolutos de verdad y justicia, y aquel deseo religioso de adorar. Y es que ahí donde hemos explicado también aquí en estos pensamientos bíblicos que muchas veces el hombre se confunde y ciertamente viene y empieza a adorar lo que no debe adorar. O empieza a adorarse a sí mismo y creyéndose un Dios. Pero ciertamente el ser humano es religioso por naturaleza. Y es ahí donde el deseo de trascendencia también se plasma. Porque el deseo de trascendencia ha sido desarrollado por distintas culturas, diversos imperios que han estado en el poder en su momento. Tú sabes que los egipcios pensaban que lo que era la momificación y pues aquello que ellos mismos crearon, el libro de los muertos, con un gran conjunto de conjuros y guías para cuando la persona fuera momificada, luego puesta con sus pertenencias, sus tesoros e incluso algunos parientes cercanos para que la ayudaran con lo que decía el libro de los muertos a poder superar las pruebas que la muerte misma traía. Eso le iba a ayudar. Tú sabes que, bueno, los griegos, ellos generaron, pues como para trascender, desarrollaron una cultura en la cual sus héroes y semidioses iban en un momento determinado a librar grandes y espectaculares batallas, lo cual les iba a llevar a lograr, pues, pasar a la divinidad, a la eternidad. Tú puedes ver en el hinduismo que a través del karma y el dharma, pues ellos piensan que pueden alcanzar el moksha, que es la liberación del ciclo de las reencarnaciones y la unión con lo divino. Pues porque ciertamente ante ellos interpretaban la muerte no como un fin, sino como la entrada al ciclo de reencarnaciones. Pero para poder salir de ahí, dejar de sufrir, reencarnando y sufriendo cada vez, ellos pensaban que tenían que alcanzar el moksha para poder pasar de ahí. Tú puedes ver en el budismo cómo la muerte también es vista, porque es difícil verla como un enemigo, porque tendrías que enfrentar en la realidad que conoces poco de él, y por eso se crean en torno a la muerte un conjunto de pensamientos y un conjunto de ideas que son ideas humanas que se plasman en literatura con el fin o como una guía para poder enfrentar esto de una mejor manera. Pero ciertamente vemos que el salmista David, Dios le dio la guía de preservación y bendición, y por eso estamos acá hablando. Y ciertamente, por decirte otra cultura, en el budismo, tú puedes ver que también la muerte es vista como una transición en el ciclo del samsara, que ellos así manejan lo que es el ciclo de las reencarnaciones, y solo puedes salir de ahí si logras alcanzar el nirvana. Pero para alcanzarlo, si tú estudias lo que es el budismo, alcanzar el nirvana hay un conjunto de implicaciones que son bastante amplias. El deseo de trascendencia en sí se refleja a lo largo de la historia. El ser humano en su mente va y viene creando un camino para evadir el enfrentamiento contra este enemigo, la muerte. Ciertamente, cuando piensas en ello, aunque el ser humano imagine tal camino, no tiene la capacidad de dar paz y tranquilidad absoluta a su corazón, porque lo hemos dicho en otras veces, la capacidad de dar paz y tranquilidad al ser humano la da el Evangelio. Y te preguntarás por qué. Bueno, quiero pasar al segundo punto en esta oportunidad, que estaremos hablando un poco de lo que es la iluminación divina. Y ciertamente hemos mencionado un poco la impotencia de la imaginación humana. Digamos, hemos mencionado la impotencia de la imaginación humana para traer paz al corazón, en lo que se refiere a este postrer enemigo llamado la muerte.
Hemos mencionado cómo David, el salmista, también reconoció su impotencia y en muchas composiciones manifestó también un poco de temor a la muerte. Pero en esta composición en especial, su falta de conocimiento, mientras él alababa a Dios, es compensada por su fe y su confianza en el cuidado divino. Y esto es lo que la obra que solo Dios puede hacer. Porque cuando la falta de comprensión, conocimiento nuestro se apoya en la fe y en la confianza del cuidado divino, algo sorprendente pasa. Porque lo explicaré un poco más adelante, pero quiero decirles, cuando lo finito, nosotros que estamos atrapados en un concepto de vida que se llama tiempo, no es capaz humanamente hablando de contemplar lo infinito, que estoy hablando de lo que es la eternidad, donde no existe el tiempo, que es el estado donde Dios está. Él está en el apartado de gracia que hoy nos ha dado, que se llama tiempo. Él está en lo que es la eternidad, Él está en todo, Él es omnipresente. Entonces, déjame decirte, lo finito humanamente hablando no puede contemplar lo infinito, pero cuando tú pones tu fe y tu confianza, producto, recuerda, dijimos, esa fe y esa confianza es producto de la comunión verdadera, de la relación verdadera y continua del hombre con su Dios. Y cuando eso está ahí, así como el salmista que alababa, que adoraba, que para él, oye bien, para el salmista, Dios era más real de lo que él era para sí mismo. Dios era una realidad básica, poderosa en su vida, y él estaba más seguro de la existencia de Dios que de la existencia de sí mismo. Entonces, cuando el salmista tenía esa comunión con Dios, pasan las cosas que solo Dios puede hacer. Y es que lo finito contempla lo infinito. El salmista, Dios le permitió también el puesto de profeta. Y a través de estas palabras que hemos venido estudiando, desde que mencionamos el Salmo 16, el versículo 8, 9, ya lo vamos a ver más adelante. A través de estas palabras que hemos venido estudiando, Él declara esta palabra como doble aplicación. Y no tiene una aplicación solo para su vida, sino tiene una aplicación futura, porque la confianza, el amor, el cuidado divino le permite al creyente verdadero sentir, experimentar y aún declarar maravillas hacia su vida. Y es que dice el salmista, o más bien quiero decirte, en el salmista lo que estaba pasando, él desconocía a este enemigo. Él depositó su fe y confianza en el cuidado divino. Esa confianza producía alabanza. Esa alabanza echaba fuera el temor, echaba fuera la preocupación. Esa alabanza producía paz. Y cuando eso se une, cuando la alabanza, la confianza, el amor hacia Dios se une, esa paz, dijo el Señor, que sobrepasa todo entendimiento y se contempla prácticamente la seguridad que no se puede tener en lo finito, no, pero que se contempla hacia el infinito. Y David pudo ver ciertamente y proclamar esta declaración. Es que el caso es que a pesar de que el ser humano ha establecido diversos caminos, oye, y te he de decir, todos estos caminos, filosofías, religiones, todo esto, parece digno de mención, incluso méritos, porque ciertamente es el esfuerzo del ser humano de hasta cierto punto de acercarse a Dios, aunque muchas veces buscan estas religiones, filosofías, ideologías que el ser humano crea, busca simple y sencillamente un beneficio de grupos, intereses personales, o permitirse a sí mismo ciertas, digámoslo, atributos o renombre, porque hay que decirlo, pues muchas personas buscan eso, pero estos caminos desarrollados humanamente
tienen un obstáculo. Y hemos explicado este obstáculo en otras oportunidades y no me voy a entrar mucho en ello, pero el obstáculo principal que tienen es que no son capaces de percibir la realidad de forma completa. Sus sentidos están entenebrecidos, distorsionados y limitados a causa del pecado. Y es así que muchas personas a veces no somos capaces de a causa del mismo pecado, no somos capaces, por ejemplo, para que lo entiendan mejor, cuando a un hijo se le prohíbe ir a una fiesta porque no tiene la edad, porque no se ha comportado, no ha hecho los méritos para que sus padres le den la confianza de tomar el carro a la familia, e irse a una fiesta o a una celebración que es lejos y que es algo más que todo razonable. Pero cuando al hijo se le dice que no, el hijo en aquel momento no comprende, no entiende, piensa que el padre no le quiere, que la madre no le comprende, que como que nunca ha sido joven, que están muy viejos, que no le entienden, ni le comprenden, ni le quieren, ni le aprecian, ni le valoran. Pero eso es lo que él percibe por las palabras de su padre. No puedes ir. Pero ¿cuál es la realidad? Bueno, que el clima está difícil, el lugar es lejos, las personas pues tienen prácticas que no convienen, ellos tienen preocupación por ciertas relaciones del hijo, ellos tienen preocupación porque le pase algo y aún no está en la edad que se le permite tomar decisiones con sabiduría, no tiene la experiencia necesaria para decirle que no a una situación que le puede llevar a una promiscuidad sexual. Es decir, hay muchas características y lo hacen por preocupación, por amor. Pero ¿qué pasa con el hijo cuando se le está prohibiendo? El hijo no entiende. La percepción de la realidad que tiene es equivocada. La percepción de la realidad que tiene está distorsionada porque él percibe parte de la realidad, pero no sabe que sus padres vieron que para esa fiesta se estaba llevando quizás algún conjunto de personas que no estaban preparadas para intervenir, incluso la policía. Él no sabe lo demás, él solo experimenta lo que sus sentidos le alcanzan a comprender. Así es el ser humano. El ser humano cuando no experimenta la comunión con Dios, cuando no está experimentando el amor de Dios, cuando no está experimentando aquella preocupación que el Padre Celestial tiene por nosotros, simple y sencillamente ve parte de la realidad y con lo que sus sentidos perciben. Así es como se han realizado, comprendido filosofías, ideologías, religiones incluso. Entonces, solamente considera esto. Las verdades infinitas de Dios, todo lo que Dios es, Dios sabe, Dios conoce, el ser humano no lo alcanzaría a comprender porque tiene una mente finita. Por tanto, Dios nos ha revelado solo aquello, primero, que el lenguaje humano es capaz de comprender. Segundo, aquello que el ser humano necesita comprender, es decir, lo más elemental, porque lo finito no alcanza lo infinito. Entonces tenemos lo más básico para ser bendecidos, preservados y prosperados. Ahora, fíjate bien hasta ahí. Ahora, aquel hecho del amor del salmista por Dios le llevaba a que primero la existencia de Dios era una realidad indudable en su vida. Segundo, las palabras de Dios eran una realidad innegable en su vida, eran su base para confiar y tener fe. Y por eso, el salmista, esa relación con Dios, el Espíritu Santo, le pone en el corazón una verdad. Y es que de doble aplicación, dice, no dejarás, el Salmo 16:10, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. Fíjate bien. Primera realidad de doble aplicación. La otra, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Segunda realidad, segunda verdad. Y tercera verdad que se ve inmersa ahí, el cuidado de Dios para mi vida
es así. Entonces, esta palabra también es una palabra profética. Fíjate bien, esta palabra, siglos más tarde, viene Jesús. Te lo decía, el Cordero de Dios, la provisión de Dios para el pecado de la humanidad. Lo vimos terminando la enseñanza pasada. Viene Jesús y bueno, experimenta, es entregado, es acusado falsamente, experimenta la muerte, pero él resucita al tercer día. ¿Qué pasa? Las buenas nuevas, que él había resucitado, lo decía la semana pasada, que él ha vencido la muerte, tienen que ser proclamadas. Y el Evangelio, tú puedes ver en Hechos capítulo 2, cuando el apóstol Pedro viene y empieza ese discurso para proclamar la verdad del Evangelio. Y él trae a bien la palabra profética de David. Y tú lo puedes ver allá en Hechos 2:25, porque el Espíritu Santo le invistió con la autoridad, con el discernimiento, que es también lo que David había recibido, con ese discernimiento para explicar la otra orientación de esta palabra, la otra aplicación. Por eso que te digo, una palabra de doble cumplimiento. Y dice, Hechos 2:25, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. Es el Salmo 16, lo que hemos venido estudiando, versículos 8 y 9. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando el salmista de las palabras, retomando las palabras expresadas por David, él estaba diciéndolo. Y lo bonito es que también retoma las palabras del Salmo 16:11, donde dice, me has dado, y ahorita tomamos esa palabra, el versículo 11 para ir terminando este estudio, me has dado a conocer la senda de la vida. Mira qué palabra. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. El salmista, fíjate bien, Pedro ocupó esas palabras directas para expresar que David está hablando de Jesús. Y es que el salmista estaba revelando siglos antes, guiado por el Espíritu, de su propia boca, producto de su comunión con Dios, ya tenía la revelación, no la comprendía del todo, pero se expresa maravillado. Porque mira lo que dice el Salmo 16:11, es poderoso, dice, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Fíjate bien, la revelación, el discernimiento se expresa. Y el salmista, así termina el salmo que estamos estudiando, el Salmo 16, un salmo que ha sido de mucha bendición. Pero el salmista estaba expresando que había contemplado como profeta, había contemplado lo infinito, había contemplado y él solo podía decir, me has dado a conocer. O sea, desde que el salmista declaró, no permitirás que tu santo vea corrupción, el salmista declara también, me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna. Oye, eso es poderoso. ¿Por qué? ¿Por qué es poderoso? Porque lo que el salmista estaba diciendo, he contemplado maravillas. Dios estaba hablándole a su vida y él lo podía entender y lo podía discernir. Y no del todo, porque era una verdad que aún no había sido del todo revelada, pero él confiaba en la promesa que Dios le estaba dando a expresar. Porque cuando lo limitaron, ya lo repito, cuando lo limitado por el tiempo ve lo eterno y le preguntan, ¿qué vistes? El lenguaje humano se queda corto
pues no hay palabras que puedan expresar la totalidad de las maravillas que se han visto, como le sucedió también a Pablo, el Pablo que subió al tercer cielo. En Hechos 12 tú lo puedes ver, que él da testimonio, que no está del todo seguro si fue en la carne o en el espíritu, pero que él sube al tercer cielo. Y algo puede decir de ahí. Si le preguntan qué fue lo que oyó, bueno, si de lo que oyó ni de lo que vio. Porque en el capítulo 12 de Hechos, en el versículo 4, dice, fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Es decir, él sabe lo que oyó, pero no hay palabras que puedan expresar esas verdades. No hay manera que el lenguaje humano exprese la plenitud de las verdades de Dios. De igual manera, si tú preguntas a alguien que ha experimentado la presencia de Dios real en su vida, fuerte, y que ha sentido que Dios está con él, palabras para expresar eso faltan. Porque ciertamente, cuando David decía, conocí la senda de la vida, él estaba expresando que había visto la derrota de ese postrer enemigo, porque había recibido ese regalo de Dios, el camino para la vida, para no ser encontrado contra la muerte y sentir esa aflicción, esa preocupación, ese dolor, esa insatisfacción. Él lo había reconocido. ¿Y cómo así? Bueno, Pedro, fíjate bien, Pedro, después del libro de los Hechos, que tuvo la persecución y tú sabes que el evangelio se empezó a extender. Ahora, Pedro viene en ese momento del Pentecostés, tomando esta palabra. Pedro aclaró en Hechos 2:29. Pedro aclaró y dijo, hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero mire lo que dice en Hechos 2:30. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en su trono a uno de sus descendientes. En el 31 dice, fue así como previó lo que iba a suceder. Dice, refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Y es que esto es poderoso porque cuando tú escudriñas la palabra, tú ves que más adelante Pedro explica en qué consistía la senda de la vida para los que creyeron en Jesús como su Señor. Y en la primera carta que el apóstol Pedro habla, en el capítulo 2, en el versículo 24, hablando de Jesús, él explica, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, ¿no?, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Es decir, recuerda, hemos explicado aquí en TICS Pensamientos Bíblicos que todos nosotros, sin importar quién sea, somos afectados por el pecado. Primero, pecado original que produce el envejecimiento. Segundo, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra carne, como la quieras llamar, que es uno de los elementos contra que todo creyente lucha porque no nos ha salido aureola, no tenemos alas en la espalda, no somos ángeles, somos seres humanos que cometemos errores, que somos seducidos muchas veces por nuestros malos deseos, malos pensamientos propios de la naturaleza carnal. Pero que cuando venimos a Cristo decimos que algo ocurre. Y lo que ocurre es que Dios viene y perdona nuestros pecados. ¿Por qué? Eso es producto del arrepentimiento. Y lo voy a explicar. El arrepentimiento a su vez es producto de oír la palabra de Dios. Porque fíjate bien, el Evangelio, la palabra de Dios, tiene el poder que aquel que oye la palabra puede reflexionar verdaderamente y darse cuenta que ha ofendido a Dios. Cuando la persona
se da cuenta que ha ofendido a Dios, ya no por testimonio de su conciencia, ni por testimonio de la naturaleza, ni por testimonio de pues, los valores absolutos del ser religioso, no, con la cuenta que ha ofendido a Dios, porque ya no había hecho caso a esos 3 testimonios, por los cuales todo hombre va a ser juzgado un día, si no tuvo acceso a la palabra, al Evangelio, pero el que tiene acceso al oír la palabra de Dios, al Evangelio. Entonces, esa persona que tiene acceso a escuchar el Evangelio, que es la revelación absoluta de Dios manifestada en la Biblia, es la persona que tiene acceso a escuchar la palabra de Dios y se da cuenta que ha ofendido a Dios. Entonces, que le duele en el corazón el haber ofendido a Dios, porque escuchó la palabra, y la palabra es fiel, es cortante cual espada que penetra hasta lo más profundo del corazón, del alma, de los huesos, de los tuétanos. La palabra es poderosa. Si tú escuchas la palabra de Dios, tú estás teniendo el testimonio de Dios mismo que te ama. Entonces, cuando el hombre se da cuenta del amor de Dios y que le duele en el corazón el haber ofendido a Dios por el efecto de la misma palabra, entonces el hombre, si se arrepiente, si se humilla y reconoce haber ofendido a Dios y reconoce que necesita a Jesús como Señor y Salvador personal, el único que le puede perdonar sus pecados, el único que venció la muerte, el único que venció a ese postrer enemigo para salvarle, cuando el hombre se da cuenta de esto, los pecados del ser humano son borrados por los méritos propios, no, por los méritos de Cristo. Porque fíjate bien, Cristo, Dios mismo hecho hombre, 100% hombre, 100% Dios. Él es el que muere. Él murió por nosotros. Siendo justo, siendo perfecto, como Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate bien el énfasis de Juan. El Cordero de Dios, no es el Cordero de los hombres, no es el medio humano, no es la ideología, pensamiento, filosofía o religión humana. Es el medio de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero, ofrecido sin culpa por nuestros pecados, como sacrificio que limpia al ser humano de todo pecado. Cordero de Dios ofrecido por nuestros pecados, que nos limpia de todo pecado, es el hombre que se arrepiente, que crea la palabra, que reconoce los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo es perdonado. Es decir, su cuenta de pecados es puesta a cero. Sus pecados son borrados. Él es redimido por los méritos de Cristo. Es justificado porque Cristo paga la cuenta. Éramos nosotros los que merecíamos ser crucificados, castigados por el pecado, pero es Cristo quien asume la carga, el justo por los injustos. Y es en este punto que Pedro expresa y aclara. Él mismo en su cuerpo, hablando de Cristo, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado. ¿Y cuál dijimos que es el producto del pecado? La muerte. Es decir, te lo explico así. En el imperio antiguo, en los tiempos bíblicos, cuando una persona estaba condenada por algún pecado, por alguna falta, el detalle y la lista de faltas eran puestas en la entrada de su celda. Y la persona ahí estaba atada, presa muchas veces al cepo del madero, y ahí estaban todas sus faltas pegadas en un listado. Lo que Cristo hizo es que nos libertó, nos sacó de la oscuridad. La acta, donde estaban nuestras faltas, nuestros pecados, fue borrada. Y nos redimió por nuestros méritos. No. Fueron Él. Fíjate bien cómo ha sido Él todo el tiempo. Dios, el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo. El Espíritu Santo resucita al Hijo sin pecado. El Hijo de Dios, Jesús, se ofrece por nosotros, resucita al tercer día, vence el poder del pecado y de la muerte. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos la oportunidad, fíjate bien,
a través del Evangelio, de aceptar el regalo de Dios. ¿Y quién fue el que dijo, el que reveló a estos hombres de Dios las verdades del Evangelio? El Espíritu Santo, Dios mismo. Entonces, todos los méritos humanos se desvanecen ante los méritos divinos, porque Él es quien nos amó. Fíjate bien, y como hemos venido diciendo, lo que generó la muerte y le da poder a ese ministerio de la muerte es el pecado. Pero si nuestros pecados son borrados, ¿dónde está el poder de la muerte? Ahora, te digo esto. La resurrección de Jesús al tercer día demuestra su poder sobre la muerte y su naturaleza divina. Tal anuncio de buenas nuevas fue dado primero por un ángel. Si tú vas a Mateo en el capítulo 28, los versículos 5 y 6, tú vas a ver que un ángel le dijo a aquellas mujeres que habían llegado al tercer día a poner especias aromáticas en Jesús: no tengan miedo. Porque cuando le vieron las mujeres se asustaron, pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Jesús resucitó tal como Él mismo lo dijo. Destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Todos los creían que estaba hablando del gran templo en Jerusalén. No, está hablando de su cuerpo. Destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando dijo: es necesario que el Hijo del Hombre esté, así como Jonás en el vientre del pez, 3 días, es necesario que el Hijo del Hombre esté, pero después resucitará. Fíjate bien, y quizá vamos a decirlo. Pablo en su carta a Timoteo lo resumió de una manera preciosa, esta obra poderosa, porque en 2 Timoteo, en el capítulo 1, si tú tienes la oportunidad de buscarlo, búscalo. 2 Timoteo capítulo 1, versículos 9 a 10. En esos 2 versículos Él revela el llamado, cómo es sin méritos humanos, cómo es por la gracia divina, cómo está oculto este fundamento en todas las edades y se ha revelado a través del Evangelio, y cómo la muerte ya no tiene poder. Pasamos a conocer de lo incorruptible, cómo las buenas nuevas de salvación están en Cristo Jesús. Bueno, ese pasaje tiene mucho, y quizás si lo estudiáramos acá o cuando estemos estudiando esa carta, vamos a crear un poco la comunidad para estudiar estos pasajes más despacio, con más tiempo, porque nos apasiona mucho cuando comprender estas realidades, estas verdades de la palabra. Vamos a crear un poquito más adelante. Ciertamente, fíjate bien, dice la palabra de Dios. 2 Timoteo 1, del versículo 9 a 10, no te pierdas, dice la palabra. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, el llamado divino. O sea, dio su vida, murió por nosotros para llamarnos a una vida santa, no por nuestras propias obras. Fíjate bien, no hay méritos humanos, dice, sino por su determinación y gracia. Es decir, Dios se había decidido a amarnos desde antes de la fundación del mundo. Por su determinación y gracia nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. No te pierdas, entiende esto. Está el tiempo de que el hombre pecó, el misterio de la muerte entró en acción, pero Dios dio al ser humano un tiempo para ponerse a cuentas con Él, y en base a lo prometido, a lo establecido. Fíjate bien, todo lo que es el sacrificio de Jesús, todo, y lo voy a decir más adelante el pasaje, la revelación de lo que ya estaba establecido antes del surgimiento del tiempo, en la eternidad. Ese amor de Dios ya existía, aunque tú no existías, ese amor ya estaba, ese amor de Dios ya estaba para ti, aunque tú no habías nacido ni el tiempo había surgido, pero Dios ya te amaba. Ahora, todo eso fue por Cristo Jesús. Fíjate bien.
Viene el tiempo entre el pecado. Pero Dios, por su determinación y gracia, nos concedió el favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Es decir, el Evangelio estaba para salvar a la humanidad antes del comienzo del tiempo. No es que alguien pueda sorprender a Dios. No es que esto pasó y Dios no tiene el control. Dios es Dios y Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Si ubicas el comienzo del tiempo en la creación, está bien. Si ubicas el comienzo del tiempo, pues cuando el hombre pecó, también está bien, es otra posición teológica. Pero lo que te digo es que Dios, antes de cualquier cosa, Él nos amó. Entonces, como Él nos amó antes del comienzo del tiempo, cuando tú comprendes esto, tú puedes decir, bueno, y entonces, ¿por qué me preocupo que mi novio no me quiera? Que mi familia no me preste atención. ¿Por qué me preocupo porque otras personas me vean mal? Él me amó. Él me amó antes del comienzo del tiempo. Él me amó conociéndome, sabiendo todos los males que yo hice. A pesar de eso me amó. Sabiendo todos los errores que he cometido. A pesar de eso Dios nos amó. Sabiendo todos los errores que vamos a cometer. A pesar de eso Dios nos ama. Y ha querido revelarse a nuestras vidas por el producto de su buena voluntad, de su amor, de su misericordia, de su gracia para cada uno de nosotros. Y cuando comprendes eso, entonces tú dices, y entonces, estos problemas que estoy experimentando ahora, sí, ahí están. Es válido un poco de preocupación, es válido quizás un poco de desesperación, pero tienes a alguien que te ama y que antes del fundamento, del comienzo del tiempo ya tenía establecido amarte, ayudarte, consolarte, fortalecerte, bendecirte, prosperarte, escucharte y revelarte su amor y misericordia. El primer versículo, tengo que terminar con el segundo también. Lo voy a leer nuevamente, asimílalo un poco más y luego leo el 10. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras. Concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Esto no es volarse la barda, no sé qué es. Un saludo a todos los que se están conectando. Oye, en el 10, oye, tú ves una cosa. Todo esto estaba oculto. Fundamento de la fe del creyente es que Dios nos ha revelado lo que nuestros sentidos no alcanzaban a percibir. Él lo revela en su palabra. Porque leamos nuevamente. Y ahora, ¿cuándo? Cuando estas palabras fueron escritas por Pablo hace siglos, en su carta a Timoteo, él le dice a Timoteo, ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús. Timoteo, nuestro Salvador Cristo Jesús destruyó la muerte. Es decir, el ministerio, el poder de la muerte segunda, la tristeza de la muerte primera, el dolor, el sufrimiento, todo eso lo destruyó. Sacó a luz la vida incorruptible, es decir, la eternidad, el misterio de la eternidad lo sacó a luz. Es decir, hoy podemos entender con nuestro limitado, sonará feo, pero con nuestro limitado lenguaje, nuestro finito entendimiento, podemos entender lo que Dios sabe que necesitamos y somos capaces de ser bendecidos al comprenderlo. Podemos comprender lo eterno, podemos comprender lo revelado. Ahora,
¿Cómo? Dice, y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Es decir, el Evangelio es lo que saca a luz la vida incorruptible, la destrucción de la muerte, nuestro Salvador Cristo Jesús. El Evangelio es lo que hace la obra de vida. Oye, quisiera hablar quizás y hablar y hablar y hablar y quizás tú tienes tu tiempo, pero voy terminando ya. Oye, te digo, la muerte ya no tiene poder sobre los creyentes. La muerte segunda. Ni tampoco tiene el poder de entristecer a los creyentes por la muerte física, porque este cuerpo se va desgastando. Es cual una semilla que es plantada, que bien es cierto tiene que morir, pero para brotar todo su potencial, la vida eterna, cuando muere la semilla y nace la planta, nuestra semilla, este cuerpo limitado a lo finito, pero nacerá la planta que viene sin límite a vivir en lo infinito. Y cuando comprendemos esta verdad, paz, gozo, alegría, esperanza, fortaleza viene en el corazón. Cuando vemos que la vida incorruptible, y fíjate bien, te voy a decir algo que no sé, quizás dará lugar para otra reflexión, pero será más adelante. La vida incorruptible es un estado superior que el de Adán. La vida incorruptible, ¿por qué? Porque tendría que ir al pasaje y leerlo contigo, pero tengo un tiempo que cumplir. Dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Muy bien, perdón. Somos herederos juntamente con Cristo Jesús. Y ciertamente, es un estado mejor que la de Adán. Las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús son el Evangelio. El Evangelio que compartimos en TICS y Pensamientos Bíblicos. El Evangelio y las riquezas, las maravillas de su palabra. El ser humano, te decía, a causa del pecado, perdió la percepción del amor inmenso de Dios. Después de crear nociones del más allá o de la vida después de la muerte, el ser humano nunca pensó en un creador tan amoroso, capaz de darse a sí mismo por su creación, solo por amor, sufrir por toda la maldad de su creación solo por amor, para vencer ese postrer enemigo que nosotros nunca le íbamos a poder vencer, que es la muerte. El mismo ser humano creó ese enemigo en su desobediencia, pero el amor divino lo vence en su infinito amor. Te digo, no hay amor más grande que el de Jesús. No hay un mérito como el de Jesús. Estamos llamados, quizás aquí voy a ir terminando ya. Estamos llamados a tomar la decisión si creemos o no creemos, si somos de Dios o hacemos caso omiso, porque ese amor es tan maravilloso que el Creador no quiere seguidores a la fuerza. Fíjate bien, todos son sus méritos. Nos dio el tiempo, nos ha dado esta vida, este tiempo. Él mismo se encargó por amor de vencer la muerte, enviarnos a Cristo Jesús por amor. Él mismo sufrió nuestros pecados. Por amor, Él mismo se entregó.
Por amor, Él mismo dio a luz, dio a conocer el Evangelio, destruyó la muerte, sacó a luz la vida incorruptible, el Evangelio, pues todo por amor. Pero Dios no quiere robots. Dios no quiere gente que le siga por miedo, por temor. Oye, por tanto, fíjate bien. Y un poco la enseñanza de el pecado que no puede ser perdonado. El ser humano, Dios, incluso la fe en Él, por su palabra, Dios la da. Es producto de la obra divina del Evangelio, es producto de la palabra de Dios el creer. El arrepentimiento es producto de ello. Pero el ser humano tiene, fíjate bien, la capacidad, si se lo propone, de resistir al llamado divino. El ser humano puede hacer caso omiso del llamado divino. Ese es el libre albedrío. Dios no te quiere a la fuerza. O sea, todo apunta a que lo más lógico es rendirte a Él. Pero tú puedes empecinarte, concentrarte en resistir el amor de Dios, en resistirte al llamado divino. No es lógico ante tales argumentos que hemos compartido hoy. No lo es. Pero tú puedes resistirte. Así que quiero preguntar, tú que me escuchas, tú que me ves ahí donde estás, antes de hablar de necesidades, antes de orar por milagros y maravillas que Él puede hacer, yo no, Jesús puede hacer en tu vida, te quiero preguntar, ¿estás interesado en aceptar el amor de Dios? Cierra tus ojos ahí donde está y dile: Señor Jesús, te doy las gracias por tu amor, por tu misericordia. He creído a tu palabra, he creído que son tus méritos y no los míos. Me arrepiento con todo lo que implica, en todas mis faltas yo me arrepiento. Te entrego mi vida, mi corazón, todas mis circunstancias las pongo en tus manos. Te pido perdón, Señor. Hazme un hijo tuyo, una hija tuya, hazme nueva creación. Lávame y límpiame de mi maldad y mi rebelión y permite que te siga y te sirva todos los días de mi vida, Señor. Te lo suplico en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios no tiene interés en un gran conjunto de palabras, en un montón de oraciones bien bonitas, bien dichas. Dios tiene interés en corazones sinceros, en corazones que valoran, en corazones que reflexionan. En eso Dios tiene interés. En corazones de que abren la puerta de su corazón, invitan al Señor a pasar delante porque Él se dieron cuenta que Él estaba tocando. Un Dios súper educado, Él toca. Apocalipsis 3:20 lo dice. He aquí que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, cenaré con Él y Él conmigo. Y es así que el Señor ha entrado a tu vida, ha entrado a tu corazón, porque tú oíste su voz, abriste la puerta. Yo te invito a congregarte donde se predique la palabra de Dios, donde se exalte al Señor y no a los hombres, donde se glorifique y se adore al Señor Jesús. Te invito a compartir estos programas, pues si te son de bendición, de utilidad, si te edifican, te invito a compartirlos, a hacerles saber a otro de las buenas nuevas de salvación. Hay quizás quien está deprimido, quien se siente presionado, quien está afligido. Necesita oír las buenas nuevas de salvación. Así que ahí donde estás, te invito a que compartas de la palabra, a que sigas así transmitiendo estos mensajes, estas enseñanzas, porque Dios puede obrar en tu vida. Hasta la próxima. Ha sido una bendición y que Dios les guarde y les proteja a cada uno de ustedes. Gracias, muchas gracias por estar acá. Bendiciones.